Buenas bendiciones. Siempre será una dicha, un privilegio que como comunidad estemos reflexionando en la palabra de Dios. Tiene mucho, obviamente, Dios para nosotros. Sobre todo en un tiempo como en el que vivimos, en un tiempo posmoderno, ¿cierto? Un poco anárquico también, donde se enseña mucho a las generaciones que ir en contra de todo es la opción o la mejor opción. Algunos dicen algo así como: yo desobedezco porque sí, yo desobedezco porque no, y otros desobedecen por si acaso. Esa parece ser la consigna de muchos, y es justamente lo que está metiendo a tantas generaciones en problemas, a las gentes de todas las edades. Mejor opción, realmente mejor opción, es la obediencia. Digamos que es una de las grandes herramientas que tiene Dios de protección. En el marco de la obediencia está mucho de la protección de Dios para sus hijos. Y déjeme aclarar esto: no hablo de una obediencia ciega, no hablo de una obediencia irreflexiva o sencillamente porque simplemente alguien lo dijo, debo obedecer, revestido a veces de autoridad, de amenaza, de premio. Hablo de ese tipo de obediencia que resulta más bien muy útil y aún determinante en muchos de los procesos de la vida, para no decir en todos. Una obediencia revestida de humildad, de confianza, una obediencia que reconoce la razón que el otro esgrime, sin tanto complique. Es esa obediencia sencilla que tanto bien le puede hacer a las personas y que aún puede sacarnos de muchas situaciones que podrían tornarse muy complicadas. Hablar de una obediencia sencilla es lo que quiero esta mañana. Por eso les invito, por favor, a Mateo capítulo 2, versículo 13 y 15. La escritura dice: después de haberse marchado ellos, y aquí se está refiriendo a los sabios que habían venido de Oriente, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. José, en un ambiente insospechado, digamos, para él, recibe en sueños la visita de un ángel de parte de Dios. Aclaremos que en otro tiempo esa era la manera como Dios se comunicaba con muchos personajes, o una de las maneras. No es lo común el día de hoy. En estos tiempos dice la palabra de Dios que Dios se comunica por su Hijo, el Verbo encarnado, y su palabra. Hoy tenemos fundamentalmente la Biblia para consultar la palabra de Dios. El consejo de Dios está más disponible que nunca hoy en su palabra. Ahora, el ángel le da unas instrucciones a José. Mire el versículo 13. Le dice: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. Instrucciones, diríamos, perentorias, concretísimas y por supuesto muy sencillas. Levántate, toma, huye, quédate, son los verbos que utiliza, y también le entrega la razón por la cual está recibiendo esas instrucciones. Y José, también de manera muy sencilla,
Mire el versículo 14 y 15, dice: y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Se levantó, tomó, se trasladó y estuvo allá en Egipto. ¿Hasta cuándo? Hasta que, mire el versículo 19 y 20, que es tan interesante. Dice: pero cuando murió Herodes, he aquí, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le avisaron de nuevo, hasta cuando debía quedarse allí, hasta cuando se cumpliera lo que el Señor había determinado, hasta que recibió otra instrucción igualmente sencilla. En este caso es un asunto de vida y muerte. Incluso, aún más, es un asunto de salvación y vida para la humanidad en general. Ahora, por un momento, voy a pedirles que nos ubiquemos, digamos, teóricamente. Imaginemos a José ubicado en este siglo, en el siglo XXI, en medio de una sociedad soberbia, una sociedad presuntuosa, egoísta, hedonista, arrogante, e incluso al final irreflexiva, diría yo, porque es una sociedad donde muchos se jactan de ser muy analíticos, de ser muy reflexivos, pero la realidad es que se matriculan con causas muchas veces sin preguntar, sin cuestionar, solo porque les ofrecen, por medio de falacias, por cierto, un supuesto camino de rebeldía, de ir en contra de todo lo que importa. ¿Por qué o para qué? No importa eso, no importa el por qué, no importa el para qué. Supuestamente es un camino de libertad y en muchos casos de felicidad. Les dicen que al final solo termina en caos, en anarquía, en destrucción personal, familiar o muchas veces social. Imagínense a José ubicado en una sociedad así. Él jamás hubiera hecho lo que hizo, sencillamente obedecer. Ahora, José seguramente entendió la razón fundamental que le esgrimieron. También entendió de dónde venía la instrucción, o sea, reconoció la fuente, y eso es muy importante. Además, decidió en su corazón sencillamente obedecer. Los padres somos imperfectos para aplicar. Nos equivocamos de muchas maneras. No pretendemos o no deberíamos pretender que siempre tenemos la razón. Pero ¿cuántas veces anhelamos que nuestros hijos puedan reconocer una sencilla instrucción? Que validen la fuente, el espíritu mismo de la instrucción, la intención que hay, y que en su propio ejercicio de reflexión puedan decir en su corazón sencillamente: voy a obedecer. Puede incluso que no tengan todos los detalles de la instrucción, pero solo con el hecho de poder discernir que esa instrucción tiene implícito un deseo profundo que busca el bienestar suyo y el de otros, que busca su protección, su felicidad, de allanar el camino al verdadero éxito integral, que todo padre en condiciones normales anhela para su hijo. José actuó decididamente en función de su hijo, recuerden, no en función suya. Eso debería en muchos casos ser suficiente para José, fue suficiente, pero para nuestros hijos, para los hijos, para las nuevas generaciones. José seguramente validó el mensaje, validó la fuente, validó el mensajero.
pero sobre todo entendió la razón y actuó en consecuencia. Le pido a Dios que nos ayude a los padres y que nos ayude a los hijos.